Yesenia llevaba 53 años aprendiendo a querer a los demás. Pero nadie le había enseñado a quererse a sí misma. Madrid, en otoño, tiene una luz extraña. No es la luz dorada del verano ni la claridad fría del invierno. Es una luz ambigua, como de despedida, como de algo que fue y que ya no volverá. Y en esa luz, cada mañana, Yesenia se despertaba sola en el apartamento de la calle Alcalá donde había vivido 28 años junto a su marido Rodrigo. Rodrigo murió 3 años atrás. Un infarto. Rápido. Sin avisar. Sin darle tiempo a decirle todas las cosas que le quedaban por decir. Y desde ese día, el apartamento, que antes olía a café y a voz de hombre, olía simplemente a silencio. Yesenia no era una mujer débil. Había criado a un hijo, había trabajado durante años en una oficina del Seguro Social, había sostenido una familia con las 2 manos cuando las cosas se ponían difíciles. Pero el dolor de la viudez tiene una forma particular de vaciarte por dentro sin que nadie se dé cuenta desde afuera. Te deja de pie, funcional, presentable, pero hueca. La pensión que le dejó Rodrigo era modesta pero suficiente. Y ella tenía sus ahorros. Dinero que habían juntado juntos durante décadas, poco a poco, con cuidado, con la idea de que algún día harían ese viaje a Portugal, o que renovarían la cocina, o que simplemente estarían más tranquilos en la vejez. Pero Rodrigo se fue. Y esos sueños compartidos se quedaron flotando sin destino, como globos sin mano que los sujete. Entonces Yesenia encontró una manera de llenar el vacío. Una manera que parecía generosa, noble incluso. Empezó a volcarse en su familia. En Tadeo, su hijo de 35 años. En Brisa, la mujer de Tadeo, que tenía 33 y siempre tenía la sonrisa justa para cada ocasión. Y sobre todo en Baltasar, el nieto, 7 años, ojos grandes, el mismo gesto de Rodrigo cuando arrugaba la nariz. Baltasar era la alegría de Yesenia. Cada vez que lo veía, sentía que el tiempo retrocedía un poco, que el apartamento volvía a tener vida, que ella misma volvía a tener sentido. Y así empezó. Primero fueron cosas pequeñas. Una chaqueta de invierno para Baltasar. Una cena familiar de vez en cuando. Un detalle para el cumpleaños de Brisa. Pero poco a poco, sin que Yesenia lo notara claramente, las cosas pequeñas se fueron haciendo grandes. Los almuerzos de domingo se convirtieron en tradición y Yesenia siempre pagaba. Las vacaciones de verano de Tadeo y su familia en la costa se planeaban contando con que la abuela cubriría los gastos. El nuevo teléfono de Brisa, el abrigo de marca que Tadeo vio en un escaparate, los juguetes de Baltasar por Navidad, los viajes de fin de semana, los caprichos del día a día. Todo pasaba por la tarjeta de Yesenia. Y ella lo permitía. Más que eso, lo propiciaba. Porque cada vez que pagaba, cada vez que daba, cada vez que veía la sonrisa de Tadeo o el abrazo apresurado de Brisa, sentía que seguía siendo necesaria. Que seguía importando. Que el silencio de su apartamento tenía un paréntesis de color. Nadie le había dicho que eso se llamaba comprar afecto. Nadie le había explicado que el amor que se paga no es amor, es alquiler. Y los alquileres, tarde o temprano, se renegocian. Tadeo era un buen hombre, en el fondo. Al menos eso se decía Yesenia cuando quería convencerse. Pero era un hombre acostumbrado. Acostumbrado a que su madre resolviera, a que su madre apareciese, a que su madre cubriese los huecos que él dejaba. Brisa era más calculadora, aunque tampoco de manera consciente o maliciosa. Era simplemente una mujer que había aprendido a identificar dónde estaba la fuente y cómo no alejarla. Baltasar, claro, no sabía nada de todo eso. Baltasar solo sabía que su abuela olía a colonia suave y que siempre tenía algo para él. Los meses pasaron. Los ahorros de Yesenia empezaron a menguar más de lo que ella quería admitir. Pero cada vez que hacía los números y sentía un escalofrío, se decía a sí misma que para qué quería el dinero si no tenía a nadie con quien gastarlo. Que mejor dárselo a su familia.
Que eso era lo que habría querido Rodrigo. Pero Rodrigo no habría querido eso. Rodrigo la habría mirado con esa seriedad suya de hombre tranquilo y le habría dicho: Yesenia, ¿qué estás haciendo? Ella no escuchaba esa voz porque era más fácil no escucharla. La vida tiene una manera brutal de obligarte a escuchar lo que llevas tiempo ignorando. No te manda señales delicadas. Te manda un momento. Un instante concreto, pequeño en apariencia, que de repente lo cambia todo. El momento de Yesenia llegó un sábado de noviembre, en Barcelona, en un restaurante francés de la calle Enric Granados donde el mantel era de lino blanco y los camareros hablaban en voz baja como si estuvieran en una biblioteca. Era el cumpleaños de Tadeo. Habían viajado los 4 juntos. Yesenia había pagado los billetes de tren, las 2 habitaciones del hotel, los aperitivos del viernes por la noche. Ese sábado, Tadeo había elegido el restaurante. Un lugar que Yesenia no habría elegido nunca para sí misma, pero que no dijo nada porque era el cumpleaños de su hijo y quería que fuera especial. La cena fue larga. Los platos llegaron elegantes y pequeños, como suelen ser en esos sitios donde se paga más por la presentación que por la cantidad. Brisa pidió vino que Yesenia no entendió pero que asintió porque no quería parecer ignorante. Tadeo eligió para todos con esa seguridad de quien sabe que otro pagará la consecuencia. Baltasar estaba sentado frente a Yesenia, jugando con el borde del mantel, aburrido como solo se puede estar aburrido cuando tienes 7 años y te llevan a cenar a un sitio donde no hay televisión. Y entonces, en un momento de silencio, con esa honestidad perfecta y devastadora que solo tienen los niños, Baltasar levantó la vista y dijo: Abuela, tú no tienes que preocuparte por pagar. Tú tienes la tarjeta mágica. Nadie habló. Tadeo miró hacia otro lado. Brisa sonrió de una manera rara, tensa, y le dijo al niño que no dijera tonterías. Pero el niño no había dicho ninguna tontería. El niño había dicho la verdad. La verdad que todos en esa mesa conocían menos Yesenia, o que Yesenia conocía pero no se había atrevido a mirar de frente hasta ese instante. La tarjeta mágica. 53 años. 3 años de viudez. Cientos de cenas, de regalos, de viajes, de desvelos preguntándose si era suficientemente buena madre, si hacía suficiente, si daba suficiente. Y en esa frase corta y sin malicia de un niño de 7 años, todo quedó al descubierto. No era la madre. Era la tarjeta. El camarero llegó con la cuenta poco después. 924 euros. Yesenia miró el número. Y por primera vez en 3 años, no abrió el bolso de inmediato. Hubo un silencio en la mesa que duró quizás 10 segundos. Pero esos 10 segundos se sintieron como si el tiempo hubiera decidido detenerse para que Yesenia pudiera escucharse por dentro. 924 euros. Tadeo no dijo nada. Miró el teléfono, como si de repente hubiera llegado un mensaje urgente que no podía ignorar. Brisa cogió su copa de vino y dio un sorbo pequeño, calculado, mirando hacia la ventana con esa expresión de quien finge estar en otro lugar. Baltasar seguía jugando con el mantel, ajeno a todo, inocente de la tormenta que acababa de desatar con 6 palabras. Y Yesenia seguía mirando la cuenta. 924 euros por una cena que ella no había elegido, en una ciudad a la que había viajado pagando los billetes de todos, en un hotel donde había dormido en una cama demasiado grande para una sola persona, celebrando el cumpleaños de un hijo que en este momento no la miraba a los ojos. Pensó en Rodrigo. Lo pensó de verdad, no como un consuelo automático sino como una presencia real. Se preguntó qué habría hecho él. Y supo la respuesta sin necesidad de inventarla, porque había estado casada con ese hombre durante 27 años y lo conocía mejor que a sí misma. Rodrigo habría puesto la mano sobre la cuenta, habría mirado a Tadeo directamente y habría dicho, con calma pero sin margen de duda: esta la pagas tú, hijo. Es tu cumpleaños, es tu elección, es tu responsabilidad. Rodrigo nunca había confundido el amor con la entrega incondicional de recursos.
Rodrigo había amado a Tadeo enseñándole que las cosas tienen un precio y que ese precio lo paga quien las disfruta. Yesenia, en cambio, había amado a Tadeo quitándole esa lección. Había creído que protegerlo de los costos era una forma de cuidarlo. Y sin quererlo, sin saberlo, lo había convertido en alguien que esperaba que otros asumieran sus consecuencias. Eso también era su responsabilidad. Y ese pensamiento le dolió de una manera distinta. No con rabia sino con una tristeza profunda y lúcida, la tristeza de quien entiende que ha contribuido al problema que ahora la lastima. Abrió el bolso. Tadeo levantó la vista por primera vez en varios minutos. Brisa giró la cabeza. Hubo un alivio casi perceptible en el aire, ese alivio silencioso de quien esperaba que las cosas volvieran a su cauce habitual. Pero Yesenia no sacó la tarjeta. Sacó su monedero. Contó los billetes con cuidado. Calculó en silencio lo que había comido y bebido ella. El entrante. El plato principal. El agua. Sin vino, porque ella no había pedido vino. Sin los postres extra que Brisa había encargado. Sin la botella que Tadeo había elegido unilateralmente. Puso los billetes sobre la mesa. Su parte exacta. Ni un euro más. Se puso el abrigo despacio, con la calma extraña de quien ha tomado una decisión tan grande que ya no le queda energía para los gestos dramáticos. Cogió el bolso. Se levantó. Tadeo dijo su nombre. Solo eso. Mamá. Con un tono que contenía varias cosas a la vez, sorpresa, incomodidad, y debajo de todo eso, algo que podría haber sido vergüenza si hubiera tenido más espacio para crecer. Yesenia lo miró. Lo miró de verdad, como llevaba tiempo sin mirarlo, sin el filtro del miedo a perderlo, sin la necesidad de que él le devolviera algo con esa mirada. Lo miró como lo que era, un hombre adulto, sano, con trabajo, con familia, con vida propia, que había olvidado que su madre también era una persona. Le dio un beso en la frente a Baltasar. El niño olía a champú de fresa y a inocencia. Le revolvió el pelo con suavidad. Él le sonrió sin saber nada. Y Yesenia salió del restaurante. La calle Enrique Granados en noviembre tiene esa frialdad húmeda que se te mete en los huesos si no vas preparada. Yesenia caminó sin dirección fija durante unos minutos, con el ruido del restaurante quedándose atrás y el sonido de sus propios pasos haciéndose más real con cada zancada. No lloraba. Todavía no. Ese tipo de llanto necesita privacidad y ella aún no había llegado a ese punto. Pensó en todo lo que había dado en los últimos 3 años. No solo el dinero, aunque el dinero era la parte más fácil de contar. Pensó en los domingos que había pasado cocinando para llevarles comida cuando ellos hubieran podido cocinar perfectamente solos. Pensó en las veces que había cancelado sus propios planes, sus propias salidas con amigas, para estar disponible por si Tadeo la necesitaba. Pensó en los cumpleaños de Brisa que había organizado casi en solitario mientras Brisa se limitaba a aparecer y disfrutar. Pensó en las noches que había estado despierta preocupándose por si le había dado suficiente, por si los hacía felices, por si Tadeo la quería tanto como ella necesitaba que la quisiera. Y de repente, en esa calle de Barcelona, con el frío metiéndose bajo el abrigo, Yesenia se hizo una pregunta que nunca se había hecho con tanta claridad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por si ella era feliz? No recordaba. Y eso lo decía todo. Llegó al hotel sola. Subió a su habitación. Se sentó en el borde de la cama y entonces sí, llegaron las lágrimas. Pero no eran las lágrimas de quien se siente víctima. Eran algo más complicado. Eran las lágrimas de quien empieza a verse con claridad después de mucho tiempo mirándose a través de un cristal empañado. Tadeo llamó 2 veces al teléfono. Ella vio el nombre en la pantalla y lo dejó sonar. Luego llegó un mensaje de Brisa que decía que Yesenia los había puesto en una situación muy incómoda y que Baltasar había preguntado por qué la abuela se había ido. Yesenia leyó el mensaje. Lo leyó 2 veces.
Y lo que sintió no fue culpa. Sintió una especie de claridad fría y limpia, como cuando abres una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada. Brisa estaba preocupada por la incomodidad. No por Yesenia. Por la incomodidad. Esa noche no durmió mucho. Pero no fue una mala noche. Fue una noche de las que cambian algo por dentro, de las que no se olvidan aunque uno quisiera. Estuvo largo rato mirando el techo del hotel y pensando en todo lo que había postergado desde la muerte de Rodrigo, todo lo que había guardado para después, para cuando los demás estuvieran bien, para cuando no hiciera falta en otro sitio. Siempre había un sitio donde hacer falta. Siempre había alguien que necesitaba algo de ella. Y mientras tanto, Yesenia se iba reduciendo, poco a poco, hasta casi desaparecer dentro de su propio papel de madre útil, de abuela generosa, de mujer que resuelve. ¿Pero qué quería ella? ¿Qué había querido siempre y nunca se había permitido del todo? Viajar. No en función de lo que necesitaban los demás. Viajar de verdad. Despertar en un sitio desconocido y no tener que rendir cuentas a nadie. Sentarse a comer sola en un restaurante sin pensar en si el precio era adecuado para el presupuesto familiar. Leer un libro entero sin que nadie la interrumpiera. Caminar por una ciudad nueva sin itinerarios impuestos. Conocer gente que no supiera nada de ella y ante quienes pudiera ser cualquier versión de sí misma que eligiera. Rodrigo y ella habían tenido ese sueño. Un crucero. Uno de esos viajes largos que rodean continentes y hacen escala en puertos que uno solo conoce de los mapas. Lo habían hablado muchas veces. Lo habían aplazado siempre porque había algo urgente, algo que resolver, algo que costaba demasiado en el momento equivocado. Y luego Rodrigo se fue. Y el sueño se quedó a medias, como tantas otras cosas. Yesenia se incorporó en la cama. Encendió la lámpara de la mesita. Cogió el teléfono, no para leer los mensajes de Tadeo o de Brisa, sino para buscar otra cosa. Cruceros de larga duración. Salidas desde Barcelona o desde Madrid. Rutas por el Mediterráneo, por el Atlántico, por lugares que nunca había visto y que siempre había querido ver. Estuvo mirando la pantalla durante una hora. Precios, fechas, itinerarios, fotos de cubiertas iluminadas sobre aguas oscuras, de puertos al amanecer, de camarotes con ventana al mar. Era dinero. Era mucho dinero. Era parte de los ahorros que había estado gastando en cenas que otros elegían y en regalos que otros disfrutaban. Pero también era su dinero. Ganado con años de trabajo. Construido junto a un hombre que la había querido de verdad. Y ese hombre no se lo había dejado para que ella lo gastara en comprar el afecto de un hijo que no entendía lo que tenía. Antes de apagar la luz, Yesenia hizo dos cosas. La primera fue bloquear el número de Tadeo. No con rabia. Con la misma calma quirúrgica con que uno cierra una herida que lleva demasiado tiempo abierta al aire. La segunda fue guardar en favoritos la página del crucero. Mañana lo pensaría mejor. O quizás no. Quizás ya había pensado suficiente. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente. No era la luz ambigua de Madrid en otoño. Era una luz de Barcelona en noviembre, más clara, más directa, como si el mar cercano la lavara de algo que en el interior de la meseta se acumula sin que uno lo note. Yesenia se despertó antes de que sonara el despertador del teléfono, cosa que no le ocurría desde hacía meses. Normalmente se quedaba en la cama más tiempo del necesario, postergando el momento de enfrentarse al silencio del apartamento. Pero esa mañana se incorporó sin esfuerzo, como si algo en su interior hubiera tomado una decisión mientras dormía y ahora simplemente le avisara de que era hora de cumplirla. Se duchó. Se vistió despacio, con cuidado, eligiendo la ropa que le gustaba y no la que era más práctica. Bajó al desayuno del hotel y se sentó sola en una mesa junto a la ventana. Pidió lo que quiso sin mirar los precios del menú. Café con leche, tostadas con tomate, zumo de naranja natural.
Comió despacio, mirando la calle que empezaba a despertarse, los primeros transeúntes, una pareja de ancianos que caminaban de la mano con esa naturalidad de quien lleva décadas haciéndolo y ya no necesita pensarlo. Los miró un momento más de lo necesario. Luego abrió el teléfono. Tadeo le había enviado 3 mensajes más durante la noche. El primero era de disculpa a medias, de esas disculpas que en realidad son una explicación de por qué el otro se equivocó. El segundo era más frío, preguntando si se encontraba bien con un tono que sonaba más a trámite que a preocupación genuina. El tercero era de brisa, informándole de que Baltasar había llorado porque creía que había hecho algo malo con lo que había dicho. Yesenia leyó ese último mensaje 2 veces. Sintió una punzada en el pecho por Baltasar, porque el niño no había hecho nada malo. El niño había dicho la verdad. Y la verdad nunca debería hacerle llorar a nadie. Pero no respondió. Todavía no estaba preparada para responder, y sabía que responder desde ese lugar de emoción reciente sería un error. Las palabras dichas demasiado pronto después de una herida suelen ser o demasiado duras o demasiado blandas. Ninguna de las dos le convenía en ese momento. Cerró los mensajes y abrió la página que había guardado en favoritos la noche anterior. El crucero salía de Barcelona. Eso ya lo sabía. 42 días de travesía, con escalas en Marsella, Nápoles, Atenas, Estambul, Alejandría, Casablanca, Lisboa, y regreso a Barcelona. 42 días en el mar. 42 días sin obligaciones, sin horarios de otros, sin teléfonos que atender ni expectativas que cumplir. El precio era considerable. No era un gasto que se tomara a la ligera. Pero Yesenia hizo los cálculos con una frialdad nueva, una frialdad que no venía del rencor sino de la lucidez. Calculó cuánto había gastado en el último año en cenas, viajes, regalos, caprichos y emergencias familiares que en realidad no eran emergencias. La suma que salió le quitó el aire un momento. Porque era casi el mismo precio que el crucero. Casi exactamente lo mismo que había invertido en comprar presencia en una familia que, aún así, la seguía viendo como una tarjeta con patas. Llamó al número que aparecía en la página. Le atendió una mujer con voz amable que le explicó los detalles, las fechas disponibles, los tipos de camarote. Yesenia escuchó todo con atención. Preguntó lo que necesitaba preguntar. Y cuando la mujer le preguntó si quería hacer la reserva, Yesenia dijo que sí. Dio sus datos. Dio el número de su tarjeta. La tarjeta mágica, pensó, y por primera vez desde la noche anterior, sonrió. Colgó el teléfono y se quedó un momento con él en la mano, mirando el recibo de confirmación que ya había llegado al correo. Tenía 10 días para organizar todo. 10 días para preparar el equipaje, para hablar con su gestor y revisar la situación económica con claridad, para hacer lo que llevaba tiempo postergando con la excusa de que no era el momento adecuado. Ese mismo día, de vuelta en Madrid, llamó a su notario. Hacía 2 años que Rodrigo había muerto y que ella había actualizado el testamento por primera vez, dejando todo a Tadeo de manera automática, casi sin pensarlo. Porque en ese momento de dolor agudo no había tenido energía para plantearse otra cosa. Pero ahora sí tenía energía. Ahora tenía algo más que energía, tenía claridad. La reunión con el notario fue corta y directa. Yesenia sabía lo que quería. Reorganizó las disposiciones, estableció condiciones. Destinó una parte de la herencia a una fundación de viudas mayores que llevaba años operando en Madrid y que le habían mencionado una vez en una conversación que entonces no había prestado suficiente atención. Dejó para Baltasar un fondo específico para su educación, porque Baltasar no tenía culpa de nada y ella lo quería con una ternura que ningún acto de sus padres podía contaminar. El resto quedó reorganizado de una manera que reflejaba sus decisiones actuales y no el miedo de una noche de duelo de hace 2 años. Salió del despacho del notario sintiéndose más ligera. Era extraño. Había hecho algo que podría parecer duro,
incluso cruel visto desde fuera, y sin embargo se sentía más honesta consigo misma que en mucho tiempo. Los días siguientes los pasó preparando el viaje con una energía que hacía años no recordaba. Sacó la maleta grande del armario, esa que solo habían usado una vez para un viaje a Canarias que Rodrigo y ella habían hecho el año antes de que él muriera. La abrió y olió el interior por un momento. Olía a ese pasado que fue bueno. Luego empezó a doblar ropa y a pensar en qué necesitaría para 42 días en el mar. Llamó a su amiga Carmen, que llevaba meses diciéndole que se la veía apagada. Le contó todo. La cena, la frase de Baltasar, la cuenta, su salida del restaurante. Carmen escuchó sin interrumpir, que era lo más difícil para Carmen, que tenía la costumbre de completar las frases de los demás. Cuando Yesenia terminó, Carmen guardó silencio un momento y luego dijo: Yesenia, llevas 3 años esperando que alguien te diera permiso para vivir. Me alegra que al final te lo hayas dado tú. Yesenia no respondió enseguida. Porque esa frase la tocó en un lugar que todavía estaba un poco en carne viva. Permiso para vivir. Sí. Eso era exactamente lo que había estado esperando. Y lo había buscado en el lugar equivocado, en la gratitud de un hijo que no sabía dárselo, en la aprobación de una nuera que nunca se la iba a dar. En los abrazos apresurados de una familia que la quería presente pero no protagonista. El día antes de embarcar, Yesenia hizo algo más. Escribió una carta. A mano, en papel, como se hacía antes. No era una carta de despedida ni de reproche. Era una carta honesta, de esas que cuestan escribir porque obligan a ordenar por dentro lo que uno generalmente deja en desorden para no tener que mirarlo. Le escribió a Tadeo con la calma de quien ya ha pasado por el momento más duro de la tormenta y empieza a ver el cielo desde el otro lado. Le dijo que lo quería. Que lo había querido siempre y que eso no iba a cambiar. Pero que el amor no era una cuenta bancaria de uso libre. Que ella había cometido el error de confundir el dar con el merecer, de creer que si daba suficiente él la querría lo suficiente, y que ese error había sido de los dos porque ninguno de los dos lo había nombrado a tiempo. Le dijo que se iba de viaje. Que estaría fuera más de un mes. Que cuando volviera las cosas serían distintas, no por castigo sino por necesidad. Le dijo que Baltasar tenía asegurada su educación. Y le dijo, al final, que esperaba que algún día pudieran encontrarse de verdad, no en un restaurante donde ella pagaba y él recibía, sino en ese espacio más honesto y más difícil donde dos personas se miran como lo que son. Dobló la carta. La metió en un sobre. La dejó en el buzón de correos al salir hacia el puerto. El barco era grande. Más grande de lo que había imaginado mirando las fotos en la pantalla del teléfono. Se llamaba Aurora del Mediterráneo, que a Yesenia le pareció un nombre un poco exagerado para un barco pero que en el momento de verlo iluminado en el puerto de Barcelona, con el mar oscuro detrás y el cielo empezando a llenarse de las primeras estrellas de la noche, le pareció exactamente el nombre correcto. Subió la pasarela con la maleta. Un joven uniformado le ayudó con el equipaje. Le mostró el camarote, que tenía una ventana redonda con vista al mar, una cama con sábanas blancas muy limpias y una pequeña mesita donde Yesenia puso de inmediato el libro que llevaba en el bolso. Ese libro que llevaba meses empezando y dejando sin terminar porque siempre había algo más urgente que leer. Se sentó en el borde de la cama. Escuchó el ruido sordo del motor encendido, el bullicio amortiguado del barco cargándose de vida y de gente. Sintió el movimiento suave, casi imperceptible, del comienzo. Y en el comedor de primera noche, sentada sola en una mesa pequeña junto al ventanal, fue cuando la vio. Una mujer de más o menos su edad, pelo canoso cortado con estilo. Una copa de vino blanco en la mano y un libro abierto sobre la mesa que claramente no estaba leyendo porque miraba el puerto alejarse con una expresión que Yesenia reconoció de inmediato. Era la expresión de alguien que también había dejado algo atrás. Alguien que también había llegado hasta aquí después de un camino que no había sido fácil. Sus miradas se cruzaron.
La mujer sonrió primero. Una sonrisa sin protocolo, directa, de las que no necesitan presentación previa. Yesenia le devolvió la sonrisa. Y el barco siguió alejándose del puerto, llevándose consigo a dos mujeres que todavía no sabían que estaban a punto de darse mutuamente algo que ninguna de las dos había sabido que le faltaba. La mujer se llamaba Mila. 52 años, nacida en Sevilla, aunque llevaba décadas viviendo entre distintas ciudades porque había tenido, según dijo ella misma con una sonrisa tranquila, la costumbre de seguir la vida en lugar de esperarla sentada. Había sido profesora de literatura durante 20 años. Había estado casada una vez, brevemente, con alguien que quería una mujer quieta y ella no había sabido serlo. No tenía hijos. Lo dijo sin pena, con esa serenidad de quien ha hecho las paces con sus propias elecciones aunque el mundo no siempre las entienda. Esa primera noche hablaron durante casi 3 horas. No fue una de esas conversaciones de presentación superficial donde uno intercambia datos biográficos como quien rellena un formulario. Fue el tipo de conversación que solo ocurre en ciertos lugares y en ciertos momentos. Cuando dos personas se encuentran en un espacio fuera de su vida cotidiana y de repente sienten que pueden decir la verdad sin que nadie las juzgue, porque nadie de los que las conocen está mirando. Yesenia le contó todo. La cena de Barcelona. La frase de Baltasar. La cuenta de 924 euros. La tarjeta mágica. Mila la escuchó sin interrumpir, con esa atención genuina que cada vez es más difícil de encontrar en un mundo que siempre tiene prisa por responder. Cuando Yesenia terminó, Mila no dijo lo que dice la gente normalmente en esos casos. No dijo qué barbaridad ni pobrecita ni no me lo puedo creer. Dijo algo mucho más difícil de escuchar. Dijo, ¿y cuánto tiempo llevaba sabiendo que esto pasaba? Yesenia abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no podía decir que no lo sabía. Porque sí lo sabía. En algún lugar dentro de ella, debajo de la necesidad y del miedo y del amor confundido, lo había sabido durante mucho tiempo. Simplemente había elegido no nombrarlo porque nombrar las cosas les da una realidad de la que ya no puedes escapar. Mucho tiempo, respondió al final. Más del que me gustaría admitir. Mila asintió sin triunfo, sin el gesto de quien tiene razón y quiere que el otro lo reconozca. Asintió con la empatía de quien ha estado en territorios parecidos aunque con mapas diferentes. Le contó que ella también había tardado años en aprender a no disculparse por existir. Que había crecido en una familia donde las mujeres eran valoradas en función de cuánto daban, cuánto aguantaban, cuánto se borraban a sí mismas para que los demás tuvieran más espacio. Que había necesitado mucho tiempo, muchos errores y bastante soledad para entender que el amor propio no es egoísmo. Que cuidarse a una misma no te hace peor persona para los demás, al contrario, te hace más honesta, más real, más capaz de dar lo que realmente vale, que no es el dinero ni los favores sino la presencia verdadera. Yesenia la escuchó con una atención que hacía años no dedicaba a nadie, ni siquiera a sí misma. Esa noche, de vuelta en su camarote, antes de apagar la luz, Yesenia se miró en el espejo pequeño del baño. Se miró de verdad, no el vistazo rápido de comprobación que uno se da por la mañana para asegurarse de que tiene la cara lavada y el pelo en su sitio. Se miró con la misma honestidad con que le había hablado a Mila. Vio a una mujer de 53 años con canas que había decidido no teñirse desde que murió Rodrigo porque ya no sabía muy bien para quién arreglarse. Vio las líneas alrededor de los ojos que eran la suma de muchos años de expresiones, de risas y de preocupaciones. Vio a alguien que había sobrevivido la pérdida de un marido, la frialdad de un hijo, la soledad de 3 años cargados de silencio. Y también vio, por primera vez en mucho tiempo, a alguien que estaba en un barco en el Mediterráneo, libre, entera, con 42 días por delante y nadie a quien rendir cuentas. No era poca cosa. Era, en realidad, bastante. Los días que siguieron fueron distintos a cualquier otra cosa que Yesenia hubiera vivido en los últimos años.
El barco avanzaba con esa calma majestuosa que tienen las cosas grandes y pesadas cuando se mueven, y ella se fue acomodando a su ritmo como si llevara toda la vida necesitando ese ritmo y no lo hubiera sabido hasta ahora. Se despertaba sin alarma. Desayunaba sola con su libro o con Mila, según el día. Paseaba por la cubierta por las mañanas cuando el sol todavía no quemaba y el mar tenía ese color azul oscuro que solo existe lejos de la costa. Asistía a algunas de las actividades que ofrecía el crucero, una clase de acuarela que resultó ser más difícil de lo que parecía, una charla sobre astronomía donde aprendió el nombre de 3 constelaciones que no conocía, un taller de escritura donde la invitaron a contar algo de su vida y ella escribió 2 páginas sobre Rodrigo que la dejaron llorando de una manera que no dolía sino que aliviaba. En Nápoles bajó sola al puerto y caminó por el centro histórico durante horas. Comió una pizza en un sitio pequeño donde las mesas estaban apretadas y los camareros hablaban a gritos y todo olía a tomate y a levadura caliente. Y sintió una alegría sencilla y concreta que no dependía de nadie más para existir. En Atenas subió a la Acrópolis con Mila y estuvieron largo rato sentadas en una piedra mirando la ciudad extenderse abajo, blanca y dorada y desordenada. Y Mila dijo que ese era su lugar favorito del mundo porque le recordaba que los seres humanos llevamos miles de años intentando construir algo que dure, algo que tenga sentido. Y que eso a ella le parecía conmovedor aunque la mayoría de las veces no lo consigamos. Yesenia pensó en lo que ella había intentado construir en los últimos 3 años. Había intentado construir amor comprándolo. Había intentado construir familia pagando su entrada. Y no había durado. No podía durar porque los cimientos eran equivocados. Pero esto que estaba construyendo ahora mismo sin que nadie se lo pidiera ni se lo agradeciera, esto sí se sentía sólido. Se sentía verdadero. En Estambul compraron especias en el bazar con la torpeza feliz de 2 turistas que no saben exactamente qué están comprando pero disfrutan del proceso. En Alejandría se perdieron intentando encontrar el lugar donde había estado la biblioteca antigua y acabaron tomando té en casa de un hombre mayor que las invitó sin que ellas pudieran explicar bien cómo había ocurrido y qué. Les contó historias de su ciudad durante 1 hora en un árabe que ninguna de las 2 entendía pero que las 2 escucharon con atención porque el tono era suficiente para seguir el hilo. En Casablanca Yesenia se sentó sola en la terraza de un café mirando el Atlántico y pensó en Rodrigo. Lo pensó con la ternura serena de quien ha terminado de estar en guerra con una pérdida. Lo recordó como era, con sus defectos y su bondad, con esa manera suya de quererla que había sido imperfecta como todo lo humano pero que había sido genuina. Pensó que él habría querido esto para ella. No el sufrimiento de los últimos años. No la reducción paulatina de sí misma en nombre de un hijo adulto que no necesitaba lo que ella le daba sino lo que ella nunca le había negado. Habría querido este café, este mar, esta libertad ganada a destiempo pero ganada al fin. Le habló en silencio, como había aprendido a hacer desde que él se fue. Le dijo que estaba bien. Le dijo que lo echaba de menos con una pena que ya no era aguda sino continua y manejable, como la compañía de alguien que no está pero que tampoco se ha ido del todo. Le dijo que había aprendido algo importante aunque hubiera tardado demasiado en aprenderlo. Y en Lisboa, la última escala antes de regresar a Barcelona, ocurrió algo que no estaba en el itinerario. Yesenia estaba sentada en una plaza del barrio de Alfama, con el sonido lejano de un fado saliendo por la ventana abierta de un restaurante, cuando el teléfono vibró. No era Tadeo. Hacía semanas que no intentaba contactarla, lo que podía interpretarse de muchas maneras y ella había decidido no interpretarlo de ninguna hasta estar lista. Era un mensaje de un número que no reconoció en un primer momento. Luego vio el nombre guardado y entendió. Era la profesora de Baltasar. La niña había encontrado su número en la agenda de emergencias del colegio. Le escribía para decirle que Baltasar había hecho en clase un dibujo de su familia y que en el dibujo, junto a su padre y su madre, había dibujado a su abuela en un barco en el medio del mar. Con el sol arriba y olas azules abajo y una sonrisa que según la profesora era la más grande del dibujo. Le adjuntaba una foto del dibujo.
Yesenia lo miró durante mucho tiempo. La figura de la abuela en el barco, torpe y hermosa como solo son los dibujos de los niños, con el pelo hecho de rayas y los brazos abiertos y esa sonrisa desproporcionada que ocupaba la mitad de la cara. Baltasar la había dibujado libre. Y la había dibujado feliz. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero esta vez eran de las buenas. De las que limpian en lugar de pesar. Respondió al mensaje de la profesora dándole las gracias. Guardó la foto en el teléfono. Y pensó que cuando todo esto terminara, cuando encontrara la manera y el momento adecuado, volvería a ver a Baltasar. No para borrar lo que había pasado, sino porque ese niño no tenía culpa de nada y porque el amor por él era de los que no necesitaban condiciones para sobrevivir. Con Tadeo sería diferente. Más lento. Más difícil. Quizás nunca volvería a ser lo que había sido antes, pero tampoco había razón para que fuera lo que había sido antes, porque lo que había sido antes no había sido sano para ninguno de los dos. Si había una posibilidad de construir algo nuevo, más honesto, más equilibrado, Yesenia estaba dispuesta a intentarlo. Pero desde un lugar diferente. Desde un lugar donde ella no necesitara comprar su sitio en la mesa. La última noche en el barco, Mila y ella cenaron juntas en la cubierta superior, con el mar negro alrededor y las luces de la costa española asomando en la distancia como una promesa. Brindaron con vino blanco. Mila propuso el brindis y dijo algo que Yesenia supo en ese momento que no iba a olvidar. Dijo, por las mujeres que llegaron tarde a conocerse pero que llegaron. Yesenia repitió las palabras en voz baja. Por las mujeres que llegaron tarde a conocerse pero que llegaron. Chocaron las copas. Y el barco siguió avanzando hacia Barcelona, hacia el puerto desde donde había salido 42 días antes una mujer que llevaba 3 años perdiéndose en la vida de otros. La mujer que regresaba no era completamente diferente. Seguía siendo Yesenia. Seguía teniendo 53 años y canas y el recuerdo de Rodrigo y el amor por un nieto que dibujaba barcos con sonrisas grandes. Seguía teniendo un hijo con quien tendría que encontrar, algún día, un lenguaje nuevo. Pero algo fundamental había cambiado. Y ese algo no tenía que ver con el dinero ni con los viajes ni con los lugares que había conocido. Tenía que ver con una pregunta que finalmente se había atrevido a responder. La pregunta era simple. La pregunta era, ¿quién eres tú cuando no estás siendo útil para nadie? Durante mucho tiempo esa pregunta la había aterrado porque no sabía la respuesta. Porque había construido su valor sobre la utilidad, sobre el dar, sobre el resolver. Y cuando eso falla, cuando los que reciben no devuelven lo que esperabas, te quedas sin piso bajo los pies. Pero ahora sabía la respuesta. Era una mujer que subía a la Acrópolis y se emocionaba. Que se perdía en ciudades desconocidas y lo disfrutaba. Que lloraba escribiendo sobre su marido muerto y luego se sentía más ligera. Que hacía amistades en el mar con mujeres que le decían verdades difíciles con una amabilidad que no muchos saben combinar. Que compraba especias sin saber qué eran y luego se reía de sí misma. Que miraba el mar de noche y no sentía vacío sino plenitud. Era, descubrió, una mujer interesante. Una mujer con vida propia. Una mujer que había sobrevivido cosas que habrían doblegado a otras y que sin embargo seguía de pie, seguía curiosa, seguía siendo capaz de abrirse a lo nuevo. Y eso no lo había descubierto esperando que alguien se lo dijera. Lo había descubierto ella sola, en el mar, a los 53 años. Con 42 días de libertad y la honestidad brutal de un niño de 7 años que sin quererlo le había regalado el mejor punto de partida que nadie le había dado nunca. Cuando el barco atracó en Barcelona, Yesenia bajó la pasarela con la maleta y el libro terminado bajo el brazo. El sol de diciembre era frío pero estaba ahí. La ciudad tenía ese ruido conocido de ciudad grande que a veces agobia y a veces reconforta. Mila y ella se despidieron con un abrazo largo, del tipo que no necesita adornarse con muchas palabras porque las palabras ya se habían dicho todas. Quedaron en verse en Madrid el mes siguiente. Yesenia supo que esa cita se cumpliría.
Cogió un taxi hacia la estación para tomar el tren de vuelta a Madrid. Miró por la ventanilla cómo Barcelona se desplegaba a los lados, su arquitectura caprichosa y hermosa, sus calles todavía llenas de gente aunque era invierno. Pensó en lo que la esperaba. No con miedo sino con una especie de interés sereno. El apartamento de la calle Alcalá al que tendría que volver a darle vida de una manera nueva. La conversación pendiente con Tadeo que llegaría cuando tuviera que llegar. El dibujo de Baltasar que había guardado en el teléfono y que quizás algún día enmarcaría. Y todo lo demás que estaba por venir y que todavía no tenía nombre ni forma pero que ya no le parecía amenazante sino abierto. Porque eso es lo que cambia cuando por fin dejas de vivir para ser aceptada y empiezas a vivir para ser tú. Que el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una pregunta interesante. Yesenia se acomodó en el asiento del taxi. Cerró los ojos un momento. Y sonrió. No para nadie. Solo para ella. Que a veces es exactamente la sonrisa que más falta hace.